Vamos a comparar una funcionalidad de OpenAI que salió al mismo tiempo que los GPT personalizados, que se denomina asistentes. Si bien es muy similar a la de un GPT personalizado, está pensado para otros casos de uso. No esperemos más, comencemos. ¿Dónde están estos famosos asistentes y por qué no tuvieron tanta propaganda como los GPT personalizados? La realidad es que es mucho más complejo crear un asistente que un GPT. Veamos las diferencias. En cuanto a accesibilidad y requisitos, un GPT requiere tener GPT Plus, que en este momento sale $20, y luego las personas que lo necesiten usar van a tener que tener GPT Plus también. En cuanto al asistente, eso no va a ser necesario, así que vamos a poder llegar a más personas, de hecho a todas. El costo cuando se usa un asistente solo va a estar de nuestro lado y vamos a tener que pagar por token, y también va a depender mucho del modelo que seleccionamos. Luego hay un costo adicional si subimos archivos y usamos la función retrieval, que ya veremos qué es. En cuanto al desarrollo del GPT Plus es mucho más sencillo, casi no requiere saber de código salvo que usemos las Custom Action. Para el asistente eso es prácticamente obligatorio saber programar, aunque existen herramientas visuales que permiten simplificar. Seguramente en otro video veamos alguna. Respecto a la interfaz de usuario, un GPT personalizado se va a acceder siempre desde la web de ChatGPT, y para el asistente deberíamos crear una interfaz personalizada dentro de una web. Esto es importante si queremos tener, por ejemplo, una comunicación vía chatbot con nuestros clientes. No podemos decirles que usen ChatGPT, deberíamos integrar un bot en nuestro sitio. Respecto a las capacidades, el GPT personalizado es más limitado, aunque a su favor existen ya integraciones con otros sistemas como por ejemplo Zapier, que lo vuelven bastante potente. Respecto a los asistentes, aunque no tengamos esas integraciones, la personalización al poder programar es mucho mayor. En este momento con el asistente no tenemos, por ejemplo, acceso a DALL-E, pero es una función que en breve seguro la veremos. Vamos a la parte práctica. ¿Dónde encontramos los asistentes? Bueno, debemos ir a la web platform.openai.com y en la barra lateral van a presionar en la siguiente opción. Aquí se van a listar los asistentes existentes, donde podemos probarlos, editar, eliminar o crear uno nuevo. Por ejemplo, un asistente sencillo de matemáticas. Para probarlo podemos ir aquí al Playground, lo seleccionamos y hacemos las pruebas necesarias. Tengan en cuenta que el Playground también va a estar consumiendo estos tokens. El ID del asistente es muy importante, no se olviden de este dato que luego lo vamos a emplear. Antes de crear uno, en esta otra opción podemos ver los archivos empleados por los asistentes y otros archivos, por ejemplo los que usamos para el fine tuning. Vamos a presionar en crear un asistente y ver en paralelo cómo es la creación de un GPT. El nombre y las instrucciones están en ambos y trabajan exactamente de la misma forma. En las instrucciones le vamos a dar todas las pautas a nuestro asistente de cómo se debe comportar. El modelo solo se encuentra en el asistente, tengan en cuenta el costo de cada modelo. Tal vez si no va a ser muy avanzado, podemos emplear GPT 3.5 en vez de 4. En la sección de herramientas tenemos por un lado el intérprete de código, que también está en el Custom GPT. Luego podemos cargar archivos. Lo tienen en ambos, pero el asistente permite marcar o no la función de retrieval. ¿Para qué es esto? Si la marcan, lo que se hará con ese archivo es vectorizarlo y emplearlo como si fuera un esquema RAG, en donde el propio asistente, en base a un determinado prompt, va a darse cuenta si debe sumar en el análisis este archivo para hacer la respuesta final. Tengan en cuenta que subir archivos tendrá un costo adicional a partir de enero, según figura en la web de OpenAI. Así que dimensionen eso a la hora de emplear esta función. En el Custom GPT no tenemos esta marca, pero existen limitaciones en cantidad de archivos y el tamaño total. Como ya dijimos, el Custom GPT tiene el acceso a DALL-E y el asistente por ahora no. Y ahora viene la parte de las funciones. Las mismas serán similares a lo que en Custom GPT se tiene como acciones, pero a su vez es un poco diferente. El Custom GPT invoca estas acciones él mismo. En cambio, el asistente va a indicarnos a nosotros que esa acción hay que realizarla dentro de nuestro programa. Parece algo complejo de entender, pero más adelante en el código va a quedar un poco más claro. Crear un simple asistente que conteste con un texto o que utilice un archivo ya lo podemos hacer en ambos, así que no tiene mucho sentido probarlo.
Mi idea es más bien mostrar cómo se emplea el asistente a través de la API y eso vamos a ver a continuación. Primero pasemos por la sección de documentación que siempre recomiendo leer para cualquier proyecto. Vean este comentario, tengan en cuenta, estamos en etapa beta, que todo lo que estamos viendo puede cambiar. A continuación nos muestran los pasos básicos. Otro dato importante es que la función retrieval solo está disponible si eligen los modelos GPT-3.5 Turbo 1106 o GPT-4 1106 Preview. Pero vean qué interesante, no solo se puede crear a mano un asistente, también se puede crear vía API. En nuestro caso no lo vamos a hacer, pero existe esta opción. El siguiente paso es crear un hilo. Un hilo es básicamente todo el conjunto de mensajes que vamos a tener durante una sesión. Cada vez que iniciamos una conversación nueva con el asistente, hay que primero crear el hilo. Luego se van a ir agregando mensajes al mismo con los distintos prompts, creando lo que se llama ejecuciones. Toda ejecución va a tener un estado y debemos ir controlando el mismo para saber el próximo paso a seguir. Todo esto se puede ver mejor en el siguiente diagrama. Tenemos el hilo con los mensajes que se van incorporando, tanto los prompts ingresados por el usuario como cada respuesta del asistente que también se agregan en cada ejecución. Si vamos al siguiente diagrama, tenemos todos los estados de una ejecución. La misma nace en estado en cola, de aquí va a pasar a en proceso o cancelada. Del estado en proceso puede pasar a casi todos los estados, por ejemplo, a completado una vez que tenemos el texto de respuesta o al estado requerir acción si por ejemplo hay que invocar a una función. Si vamos a la sección de API Reference y luego a asistentes, podemos ver que las librerías de Python y Node.js en sus objetos tienen la palabra beta, así que tómenlo como lo que es, algo que puede cambiar por completo. Para mostrar cómo funciona voy a emplear un notebook, aunque en la realidad no debería ser así. Es más fácil verlo por etapas para entender cada objeto o lógica que tiene un asistente. El mismo, como ya vimos, se puede crear vía la API, pero en este caso lo voy a crear en la web. Vamos a generar uno que haga lo mismo que el GPT que armé en el video anterior. Se va a llamar Clima IA y en las instrucciones voy a colocar lo siguiente. Lo que quiero es poder obtener el clima de una ciudad. Para eso primero voy a encontrar su latitud y longitud empleando una función de geocodificación y con esas coordenadas luego obtenemos el clima con otra API. También podemos obtener directamente el clima si le pasamos la latitud y longitud en vez de la ciudad. En modelo vamos a emplear GPT-3.5 Turbo 1106. No vamos a marcar intérprete de código ni retrieval y tampoco vamos a cargar archivos. Lo que sí es necesario es crear dos funciones. La primera será getGeoCode. Como mencioné, las diferencias respecto a un GPT es que aquí no vamos a invocar una API, sino que lo que vamos a hacer es decir al asistente qué función del lado de mi programa debe resolver esto. Lo importante es colocar el nombre y los parámetros que va a tener. En este caso va a ser get-geocode y el parámetro search-text. Este va a ser string y obligatorio. Luego, en la función que se va a usar para el clima, vamos a tener como nombre getWeather y los parámetros serán lat, long y unit. Lat y long, que son latitud y longitud respectivamente, serán obligatorios. En cuanto a las unidades, podremos tener dos valores posibles, metric o imperial. Guardamos y nos copiamos el ID de asistente. De este lado ya está. Ahora vamos a ir al notebook, que en este caso lo estoy haciendo en Google Colab. La primera celda instala la biblioteca de OpenAI, no hay mucho que decir aquí. La siguiente celda contiene las API Key de OpenAI por un lado y por otro las API Key de los servicios que vamos a consultar. Podríamos tener la celda que genera el asistente, pero ya lo creamos en la web, así que por eso está todo comentado. En la siguiente celda obtenemos el asistente, para eso debemos copiar el ID del mismo en esta variable. Luego vamos a crear una función para buscar la latitud y longitud de la ciudad ingresada por parámetro. Les muestro el mensaje que devuelve esta API. Si bien siempre son 5 ciudades, tomaremos la primera de ellas como válida y las coordenadas están aquí. Todo esto es código Python común, así que no hay nada raro en esta celda. Lo que sí, probamos la función para que efectivamente veamos que el resultado se obtiene y está bien. El texto que retorna, la idea es devolvérselo al chat para que lo incorpore en el resultado final. No de manera literal, sino que con esto luego el asistente va a elaborar una respuesta.
También podríamos devolver el JSON crudo y que el asistente tome los datos que crea relevantes. La siguiente celda es muy parecida para la función getWeather. Vean que ambas funciones respetan los mismos nombres que colocamos cuando creamos el asistente en la web. Esta función también la probamos para ver si es correcta. Aquí devolvemos un texto, aunque repito nuevamente que podría ser el JSON crudo y que lo analice el asistente. Les muestro el JSON en un formato más amigable. Aquí están los datos que nosotros queremos, que son el clima, la sensación térmica, la mínima máxima del día y la humedad. A continuación ya empieza la magia. Primero vamos a definir un objeto de tipo asistente e imprimir toda la configuración del mismo, así pueden chequear que está todo bien. Luego vamos a crear un hilo. Recuerden que este va a contener todos los mensajes hasta que generemos uno nuevo, una especie de memoria. Luego con la siguiente sentencia le enviamos nuestro prompt. En este caso le pedimos que nos diga la latitud y longitud de Barcelona. Vean que el estado de ejecución instantánea es que se encuentra en cola. A partir de ahora deberíamos preguntar periódicamente el estado de esa ejecución con la siguiente celda. Mientras nos siga devolviendo que está en progreso, esperamos unos segundos y volvemos a correr. En nuestro caso van a ver que el estado va a ser que requiere una acción, así que vamos nuevamente a la documentación. Cuando el estado es que requiere una acción, luego en el objeto Submit Tool Outputs vamos a tener un listado de las herramientas a invocar o Tool Calls. Para cada una de ellas nos va a tener que venir indicada la función y argumento que tenemos que ejecutar de nuestro lado. ¿Qué debemos hacer? Bueno, justamente eso, ejecutar cada una de esas funciones y devolverle luego el resultado al asistente. Vamos al notebook. Si vemos dentro del objeto run, aquí tenemos todo eso que mencioné. Hay que invocar solo a la función geocode con el parámetro searchEx igual a Barcelona. Impresionante, solo con la definición que le dimos al asistente se dio cuenta que la función usar debía ser esa y con ese parámetro de entrada. Con la siguiente función llamada ejecutar función voy a invocar a cualquiera de mis funciones. Como parámetro de la misma tenemos el tool call a invocar, que recuerden contiene el nombre de la función y los argumentos. Luego, si el nombre de la función es getGeoCode, ejecuto esa función y si no, ejecuto la función getWeather. Algo importante es definir el output como un objeto con estas dos propiedades. ¿Por qué? Porque eso es lo que le debemos devolver exactamente al asistente. ¿Cómo hago para invocar a ejecutar función? Bueno, lo que hago es obtener los tool calls y con la función map ejecuto cada uno de estos. Y por último, lo unifico en una variable llamada myToolOutputs. Lo probamos y voilà, funciona perfecto. Ya tenemos la latitud y longitud de Barcelona. Con la siguiente celda le devolvemos la variable myToolOutput con esos datos al asistente. Tenemos que indicar el hilo y la ejecución con los respectivos IDs. Tengan en cuenta que si demora mucho puede expirar la ejecución y eso ya me pasó. Luego con la siguiente celda ya obtenemos el resultado final, que va a ser la respuesta que recibe finalmente el usuario en el formato con el que queremos que el asistente responda. Puede que esa respuesta final demore, así que tengamos que volver a ejecutar el estado del run, pero bueno, parece que sí terminó y está perfecto. El asistente, con toda la información que le di, reelaboró la respuesta final y devolvió lo siguiente. Ahora bien, ¿qué sucede si en vez de pedir latitud y longitud, le pido el clima de una ciudad? En este caso vamos a tener varias idas y vueltas con el asistente, primero para obtener latitud y longitud, y luego con esos datos el clima. Correr todo eso por celda sería bastante complicado, así que armé una celda donde interactúo con el asistente hasta que el estado esté completo, cancelado, haya fallado o expirado. Cada vez que ejecuto un run hago una espera de 5 segundos para consultar el estado y en caso de que se requiera una acción invoco la función necesaria. Vamos a probarlo y para estar seguro de cómo avanza puse un pequeño log. Bueno, ahí terminó. Podemos ver que finalmente se obtiene el clima luego de varias idas y vueltas. Primero se obtiene la latitud y longitud, se le devuelven esos datos al asistente y luego el asistente me indica que debemos invocar a la otra función y así hasta llegar al resultado final. Ahora bien, ¿qué interfase visual le damos a todo esto? Bueno, eso ya se los dejo a ustedes, pero les adelanto esta herramienta que voy a mostrar en un futuro. ¿Qué opinan si su chat se parece a esto? Nada mal, ¿no? Bueno, hasta aquí llegamos. Espero les haya gustado el video. Chao.